capítulo 10 de Hebreos, versos 19 al 25. Dice así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Padre, muchas gracias por tu palabra, y otra vez nos honras al darnos la oportunidad de abrirla con toda libertad y poder hundirnos en ella, en tus consejos, especialmente la invitación de acercarnos a tu presencia. Oramos para que la inspires a nuestro bien y que la apliques en nuestras vidas privadas y públicas también. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice el versículo 22, acerquémonos. Todo gira en torno a esa declaración. Qué lindo es, hermano querido, cuando alguien nos invita a pasar un tiempo juntos. Cuando alguien se toma, a ver cómo lo puedo poner esto, el trabajo, la molestia de acercarse a nosotros y decirnos, ¿sabes qué? Quiero compartir un tiempo contigo. Y claro, si las relaciones están bien, por supuesto, ¿no? Y es lindo porque nos muestra un gesto, una gentileza que nos abre el corazón de la otra persona, que nos dice, quiero pasar un tiempo contigo. Y eso obviamente nos habla de alguien que está pensando en nosotros y que probablemente sí nos invita a comer. A veces nosotros los latinos nos gusta eso de sentarnos alrededor de un plato de comida o una taza de café con unos postres y cosas por el estilo. No digo que esa es la norma, que debemos hacerlo o estamos obligados, pero a los latinos nos gusta eso. Y eso implica entonces que la persona se tomó el trabajo de pensar en nosotros, de ir al mercado, comprar o preparar algunos bocados y ese tipo de cosas. Y es por eso que la persona, al habernos considerado, nos invita a acompañarles, a pasar un tiempo con ellos. No hay invitación más hermosa en la vida de toda persona que la que hace Dios cuando dice, acércate. Mucha gente puede invitarnos y nos puede hacer sentir bien, pero nadie en esta existencia, ni en ninguna otra existencia, si es que la hay o la hubo, no lo sé. Bueno, que la hubo, no la hubo, pero que la habrá, qué sé yo, cómo va a ser el futuro. Pero no va a haber jamás mejor invitación que la que hace Dios cuando nos dice, acércate a mi persona. Cuando Jesús andaba por esta tierra y se acercaba a los individuos y les decía, venid en pos de mí, no era simplemente una invitación a seguir a Jesucristo, era una invitación suprema a acercarnos a Dios. Es cierto que somos llamados a ser discípulos, a ir en pos del Señor y a obedecerle y luego a hacernos predicadores del Evangelio. Pero por encima de todo ese venid a mí implica una invitación a venir al Padre, porque en definitiva no se puede ser un seguidor de Cristo si no estamos relacionados con Dios el Padre. ¿Se dan cuenta? Así que esa invitación de Jesús, cuando nos dice vengan, síganme, es obviamente una cercanía o un acercamiento a la persona de Dios el Padre. Es Jesucristo el que dijo, yo soy el camino. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora, ¿por qué mucha gente escoge, en lugar de acercarse a Dios, opta por la dirección contraria? Es decir, ¿por qué la gente opta más bien por alejarse de Dios? ¿Por qué nosotros nos
En fin, no nos interesa acercarnos a Dios. Y bueno, teológicamente acá podemos hacer toda una disertación de los efectos nocivos que trajo el pecado, de separarnos de Dios y de crear una conciencia reacia a las cosas espirituales. Pablo dice, no hay ninguna persona en la existencia que busque a Dios. Es Dios el que sale a buscarnos a nosotros. Dios es el que toma la iniciativa. Pero la otra cosa es, ¿qué resultados producen cuando nosotros le damos la espalda a Dios y nos vamos para el otro lado? Es decir, en lugar de acercarnos a Dios, nos acercamos a lo que es contrario a Dios. ¿Qué sucede? Y bueno, nos adentramos a un mundo de corrupción, de espesas tinieblas. Nosotros podemos observar, esto lo hemos indicado muchísimas veces, el estado de cosas en que se encuentra el mundo actual. Hace un ratito estábamos hablando en la intromisión acerca del currículum de educación en la provincia de Ontario. Padres que están desesperados por ver qué es lo que van a hacer con sus hijos, a qué escuela lo van a mandar si empiezan a enseñarle cosas en cuanto a la sexualidad que no corresponde a una institución de educación pública. Bueno, ese tipo de cosas es lo que nos está mostrando el tipo de mundo donde nosotros estamos viviendo. Y déjenme usar las palabras de los escritores, eso es principio de dolores. ¿Se acuerdan que Jesús en Mateo 24 dijo que aquella lista de señales que mencionaban o eran preámbulo al final del tiempo, decía que eran principios de dolores? Bueno, lo que estamos observando hoy es el principio de dolores, es decir, el comienzo de cosas más siniestras que se van a dar en la sociedad contemporánea. Ahora, muchos piensan, y esto vale la aclaración, quiero que me escuchen bien lo que voy a decir ahora, muchos piensan equivocadamente que porque tienen experiencias religiosas o experiencias espirituales, eso es un indicio de que estamos cerca de Dios. Y hoy en la actualidad, en la iglesia contemporánea, y cuando digo iglesia me refiero al movimiento evangélico contemporáneo, nos hemos volcado al tema de las experiencias. Lo que se le inculca al pueblo de Dios es experimenta a Dios. Y cuando hablamos de experimentar a Dios se trata de sentir algo, no de aprender o saber algo de Dios, sino de sentir algo de Dios. Entonces nos movemos del terreno de lo que es la verdad objetiva de la palabra de Dios a experiencias subjetivas, que en muchos de los casos no pueden ser corroboradas. Se trata simplemente de tomar de buena fe lo que una persona dice. Uno puede decir que siente un cosquilleo cuando está en la oración, siente que Dios de repente lo inunda, o que de repente la persona subió al tercer cielo, y qué sé yo, una cantidad de cosas místicas muy extrañas que la gente no solamente declara o confiesa, sino que además se buscan con anhelo ese tipo de experiencias místicas. Así que tenemos un movimiento evangélico hoy que se ha volcado a un misticismo, se han entregado a buscar la experiencia mística. Por eso tenemos el fenómeno de buscar el bautismo del Espíritu Santo, esa segunda obra de la gracia, donde la gente declara que han sentido un fuego, un calor, una electricidad que corre por el cuerpo. No estoy diciendo, cuidado, de que estas experiencias a lo mejor no estén sucediendo en la relación de una persona con el Señor, pero eso no es garantía absoluta de que usted tuvo una experiencia con el Señor, de cercanía a Dios. El asunto es que en muchas de las religiones que nosotros podemos encontrar, e inclusive investigar del pasado, que ya dejaron de existir, los chamanes en Norteamérica, por ejemplo, gurúes en el Oriente, y muchos maestros de otro tipo de creencias, nos dicen que ellos entran en un estado de éxtasis cuando tratan de conectarse con la divinidad o los espíritus. En algunos casos hay ciertas religiones animistas que ven espíritus en todas las cosas. Y entonces estos individuos, al entrar en contacto con esas fuerzas, experimentan ciertas emociones
y, vale la redundancia, ciertas experiencias espirituales. Pero eso no garantiza que ellos se han acercado al Dios de la Biblia. Al contrario, son religiones que en su totalidad niegan la necesidad de la salvación a través del Hijo de Dios. Niegan al Dios trino de la Biblia, niegan a Jesús como el Hijo de Dios. Sin embargo, ellos experimentan este tipo de sensaciones o este tipo de experiencias religiosas. Hermano querido, vuelvo a repetir, entendamos esto, el hecho que tú tengas una experiencia religiosa o espiritual no es una garantía o una evidencia de que tú estás cerca de Dios. A veces creer o convencernos de que sentimos experiencia es simplemente experimentar un fenómeno subjetivo, una realidad que está sucediendo en el momento. Pero la verdadera experiencia de Dios es en la objetividad de la palabra de Dios y en la realidad de la salvación que hemos obtenido en la persona de su Hijo Jesucristo. Y pienso, esto puede ser, a estas alturas del partido, déjenme decirles que esto tendría que ser pan común para nosotros, pero puede resultar para algunos confuso justamente porque no entendemos ni medio lo que la Escritura dice acerca de la experiencia espiritual en Cristo Jesús. No nos hemos hecho diestros en entender las Escrituras. Nos hemos hecho expertos en las experiencias espirituales. Pero resulta que no estamos cerca de Dios. Insisto nuevamente, otras religiones que no son cristianas tienen y declaran experiencias de todo tipo. Así que el escritor de Hebreos lo que está invitándonos en este caso, esta invitación que está haciendo de acercarnos a Dios, no se trata de una simple experiencia emotiva, espiritual o religiosa, como sucede en otros fueros, sino en una realidad posicional. Es cómo estamos delante de Dios y también en una realidad existencial. ¿Quién soy yo? ¿Qué clase de persona soy ahora delante de Dios? El verso 19, miren en sus Biblias, nos dice este hombre que ante todo tenemos libertad, y fíjense bien esto, libertad de acercarnos a Dios. El lugar santísimo, verso 19 dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Esto evoca, el libro de Hebreos es un libro que lo que hace es de alguna forma explicar todo lo que prefigura el Antiguo Testamento, especialmente el libro de Levíticos. Y el lugar santísimo es ese lugar especial en el santuario. ¿Se acuerdan que a Israel primero se le dio órdenes de construir una tienda móvil o un tabernáculo, un santuario móvil, portátil, que luego llegará a tener su lugar fijo en los tiempos de Salomón? David tuvo el deseo de construir el templo, pero Dios le dijo, no lo vas a hacer tú, lo va a hacer tu hijo. Así que David preparó las cosas, hizo la inversión, y entonces Salomón fue el que construyó aquel famoso templo del Antiguo Testamento. El lugar santísimo es aquella cámara recóndita donde se manifestaba la presencia de Dios. Y en este caso, lo que representa es la presencia de Dios misma. O sea que en el Antiguo Testamento el lugar santísimo nos hablaba o prefiguraba esa presencia misma de Dios. En este caso, si bien es cierto que se tiene o se hace alusión a aquel santuario, en realidad lo que nos está es hablando de ese lugar donde está Dios, la presencia misma de Dios. Así que cuando leemos allí el lugar santísimo, es a eso a donde apunta. Eso es lo que nos quiere mostrar el escritor de Hebreos en el Nuevo Testamento. La invitación que tenemos, noten que en ningún momento van a encontrar en estos versículos que leímos, es sentir una emoción espiritual acerca de ese lugar. Es decir, de sentir una experiencia, un éxtasis de estar en el lugar santísimo. Sino que lo que encontramos es una invitación a entrar, a penetrar posicionalmente y existencialmente en ese sitio, en la presencia misma de Dios. Ahora, fíjense en que dice allí teniendo libertad, pero esto también necesita una aclaración, porque teniendo libertad no quiere decir que ahora la puerta está abierta y cada uno puede entrar como le parece.
Tenemos que entender en el contexto qué quiere decir la palabra libertad, porque en realidad el concepto de libertad aquí está restringido. Es una libertad restringida. No quiere decir que Dios abrió las puertas y entonces tenemos un flujo de gente, que tenemos un cartel que dice, entre todo el mundo, no hay problema. No, señor. Eso no es lo que está diciendo el escritor de Hebreos. Y otra vez, si nosotros empezamos a revisar las palabras que siguen, nos vamos a dar cuenta de que se trata de una libertad condicionada, no una libertad en el amplio sentido de la palabra. Claro, esto parece a simple vista contradecir el concepto de libertad cuando hablamos de restricción, pero no necesariamente. Si entendemos bien el concepto de libertad y restricción, vamos a entender entonces que cuando se nos hace la invitación de tener libertad de entrar a la presencia de Dios, todo encaja en una forma medida. Así que cuando se habla aquí de libertad de entrar, se nos está indicando que ya hemos tomado todas las medidas necesarias para poder entrar al lugar santísimo. Es decir, cuando hemos tomado esas medidas, que son las indicaciones que Dios nos da para poder entrar en ese lugar, entonces es que tenemos la libertad de entrar en la presencia de Dios. Pero la persona que hace caso omiso a los prerequisitos para entrar o tener acceso a Dios, esa persona no es libre para entrar. Al contrario, se le cierra la puerta. En el Antiguo Testamento se nos ha indicado más de una vez que personas que tenían la osadía de tocar las cosas sagradas o pretender entrar en el lugar santo, la pena era la muerte. Esto nos habla de la gravedad de entrar en la presencia de Dios prescindiendo de la provisión que Dios hace para poder hacer eso. Así que en este caso entonces tenemos una serie de prerrogativas que Dios establece para entonces, al haber tomado en cuenta las mismas, entrar en la presencia de Dios. Noten, por ejemplo, que tenemos libertad a la presencia de Dios o acceso a Dios por medio del sacrificio de Cristo Jesús, dice el versículo 19. Usted no tiene la libertad de entrar en la presencia de Dios pasando de largo la cruz. Ninguna persona puede entrar a Dios y tener una experiencia real de la presencia de Dios en su vida si nosotros no hemos considerado seriamente la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Puede ser que usted experimente una sensación de tranquilidad y paz. Hay personas que escuchan el Evangelio, hay hermosas lecciones, se nos habla o se nos introduce en las Escrituras para contemplar la gloria de Dios, y hay personas que, son emotivas y reaccionan y tienen una experiencia espiritual. Pero eso no quiere decir de que entraron a la presencia de Dios o que Dios ha entrado en sus corazones en el Espíritu Santo, prescindiendo del acto de la salvación en Cristo Jesús. Hay muchas religiones que dicen que nosotros podemos experimentar ese asunto místico, pero resulta que pasan de largo la cruz del Calvario. Y no hay excepciones, Toda persona que ignore la muerte de Cristo en la cruz para salvación de nuestros pecados, esa persona no puede, bajo ningún punto de vista, tener o experimentar acceso a Dios en ese lugar que llaman aquí el lugar santísimo. Así que este hombre nos dice que tenemos la libertad, pero por medio del sacrificio de la persona de Cristo Jesús. En el verso 20 nos dice que tenemos acceso por medio de un camino, el único camino, y es un camino nuevo. Dice allí este hombre, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Si ustedes hacen un poco de memoria, el santuario había sido dividido en lugar santo y lugar santísimo. El lugar santo es donde ministraban los sacerdotes, el resto se quedaba fuera. Y luego el lugar santísimo era el lugar donde entraba una sola persona, pero estaban divididas las dos recámaras por este velo. El templo más adelante va a ser construido bajo la misma consigna. Tal es así que cuando Jesucristo murió, murió, nos dice las Escrituras que el velo del templo de Herodes, cuando digo de Herodes no es el templo de Dios, ¿no? Pero Herodes fue el que lo reconstruyó ese templo, a eso me refiero con el templo de Herodes. Dice que el velo se raja
Y con esto, otra vez, lo que se nos indica es que ahora, en la muerte de Cristo, se abrió y se abrió el acceso a ese lugar santísimo al cual no teníamos acceso. El velo, lo que era una representación de la restricción, la incapacidad del hombre para poder acercarse libremente a Dios. Y eso es lo que hizo el pecado con nosotros. Hizo separación entre el hombre y Dios. Y entonces este velo le ponía claro a las personas esta separación. El único camino de acceso a Dios fue abierto, es ese velo. Y noten que dice en el verso 20 que el velo es su carne, su cuerpo, cuando fue crucificado. Y entonces, en la muerte de Cristo es que se abre ese nuevo camino. Antiguamente había un solo camino, era a través del velo. El único que podía entrar era el sumo sacerdote, que vamos a mirar en un momento, y entonces entraba la presencia de Dios en representación de todo el pueblo. Jesús dijo: yo soy el camino. No hay otros caminos, es el único camino a la presencia de Dios. Usted no va a entrar a la presencia de Dios por sus experiencias espirituales. Usted va a entrar a la presencia de Dios por un hecho real, una experiencia real, y la experiencia real es la muerte de Cristo, no la suya, sino la muerte de Cristo, que experimentó la justicia de Dios por nuestros pecados en el Calvario. Y entonces eso fue lo que nos dio acceso a la presencia misma de Dios. Usted no necesita una descarga eléctrica si pasó por Cristo, si pasó por la cruz, para experimentar el acceso a Dios. Usted lo que necesita experimentar es la salvación en Cristo Jesús. El acto de fe puesto en la obra que Dios hizo a nuestro favor en el Calvario. También tenemos que es por medio de, versículo 21, por medio de la mediación. Allí, fíjense ahí, verso 21. Dice, teniendo y, cuidado, porque agrega la idea, dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. El sumo sacerdote, el sacerdocio en Israel había sido establecido para representar al pueblo delante de Dios. Esa es la función del sacerdocio. Cuando llegamos a conocer a Cristo, nos dice Pedro en el Nuevo Testamento que nosotros ahora somos el real sacerdocio. El pueblo cristiano no es una élite de hombres y ahora mujeres que se ordenan para el ministerio. La iglesia institucionalizada ha establecido este escalafón de personas que pertenecen a la institución y que supuestamente son los sacerdotes o intermediarios entre los feligreses y Dios. Eso es una herejía. Eso es algo que se estableció en los primeros siglos del cristianismo, después de que se empezaron a apartar del concepto del sacerdocio universal de los creyentes, y entonces se estableció una élite de obreros, de personas, obispos y sacerdotes que ministraban a Dios en nombre del pueblo. Pero en el Antiguo Testamento, el sacerdote entonces era el que ministraba a Dios y era un representante del pueblo delante de Dios. Y la razón es porque el pueblo no podía acercarse a Dios por causa del pecado. Todo el trabajo que se hizo en el santuario es para dejar grabado en la mente de las personas esta restricción, este obstáculo que ha puesto el pecado en nosotros. No podemos acercarnos a Dios. Así que Dios entonces, para mantener relación con su pueblo, establece el sistema sacerdotal. De entre todos los sacerdotes, se escoge uno, que es el sumo sacerdote. Él es el que representa a toda la nación. Y es el hombre que puede solamente él entrar en ese lugar santísimo una sola vez al año, con sangre, para expiar el pecado de toda la nación. Ese mismo sumo sacerdote tenía que, ante todo, presentar el sacrificio fuera del santuario, donde estaba el altar del holocausto. Y luego de haber presentado el sacrificio en ese gran altar por sí mismo, ahora podía tomar los sacrificios de todo el pueblo y entrar, pero primero habiendo purgado su pecado, y de esa manera entonces, representando toda la nación, ministrar a Dios, y con sangre. Tenía que haber el concepto de sangre, tendría que haber muerto una víctima para poder entrar en esa presencia de Dios o tener acceso a Él.
Acá se nos está diciendo que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Él es el que nos representa. Él es el que puede entrar, solamente Él, en la presencia de Dios, con su propia sangre, que es lo que menciona en el contexto. Y mediante ese sacrificio tremendo que hizo hace 2000 años atrás, ahora entonces estamos en las condiciones de poder entrar en ese lugar santísimo donde está la presencia de Dios. Muchos han tratado de establecer, y hoy día creo que desafortunadamente se está repitiendo en otros términos la misma idea de que tenemos que tener representantes que nos presenten delante de Dios. Y hoy muchas veces se está dando un estatus a los pastores y apóstoles y profetas dentro de la iglesia, que supuestamente son los que tienen que orar por nosotros y hacer algo para que nosotros podamos entrar en la presencia de Dios. Y eso es volver otra vez a la herejía. Eso es volver otra vez a establecer un sistema sacerdotal, una élite de personas que son los únicos que tienen acceso a Dios. Y nosotros tenemos que esperar fuera hasta que ellos vengan con la respuesta de Dios y de esa manera podernos acercar mediante estos representantes. El apóstol Pablo, cuando escribe a Timoteo, un joven que había sido dejado en Éfeso para ser pastor de esa iglesia y poner las cosas en orden, porque doctrinalmente estaban andando mal, en el capítulo 2 trata de exhortar a Timoteo y que a su vez Timoteo le enseña a la congregación a orar. Y a orar no solamente por todos los hombres, sino también y especialmente las personas que están ocupando puestos de puestos públicos, ¿no es cierto? Autoridades de gobierno, dice por todos los reyes. Hoy tendríamos que hablar de primer ministros, de presidentes y cosas por el estilo. Lo que está diciendo es que la iglesia se ponga como sacerdocio real, que se ponga a interceder delante de Dios a favor de los gobernantes para que pueda entonces la sociedad vivir quietamente y la iglesia, sin ningún tipo de restricciones, pueda continuar la campaña de evangelización. No debemos orar para que nosotros vivamos tranquilos y podamos, en fin, comprarnos buenos coches, buenas casas y pasar unas buenas vacaciones en este plano de existencia. No, el orar por la sociedad para que esté en paz es para que nosotros no tengamos ningún obstáculo para salir a predicar el Evangelio. Porque las sociedades, y ha sucedido, se han levantado, y hoy está sucediendo, contra la predicación del Evangelio. Y eso entonces pone un paredón que impide que podamos hacer conocer la gracia de Dios para salvación de los hombres. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, te exhorto a que le enseñes a la congregación a orar y a hacer rogativas, petición por los gobernantes. Y entonces él va a indicar, aunque la iglesia es la que está orando y es el intercesor, sin embargo, le va a decir algo muy importante que es doctrinal, y le dice en el versículo 5, porque dice hay un solo Dios y hay un solo mediador, y no dice que es la iglesia, no dice que es Timoteo o Pablo o cualquier sacerdote, dice hay un solo mediador, y dice es entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esa declaración teológica es un golpe letal al concepto de intermediarios humanos entre Dios y los demás. En la iglesia institucionalizada, la iglesia latina, la iglesia ortodoxa también tenemos ese sistema. Y hoy en el pueblo evangélico también se está dando. Y la Biblia nos dice claramente, Pablo nos dice que hay un solo mediador, y ese mediador es la persona del Señor Jesucristo. Y es ese Jesucristo que murió en la cruz, ese mediador que abrió el velo para que entremos a la presencia de Dios. Y tenemos ahora delante de ese Dios, de quien merecemos justicia y muerte, tenemos una mediación sacerdotal mediante su sangre. Él no mereció morir por sus pecados porque no hay pecado en Él. Pero entonces entra con su propia sangre para que ahora nosotros podamos tener ese acceso libre en la presencia de Dios. Así que se nos dice que tenemos libertad de acercarnos a Dios verdaderamente, pero por el camino que nos abrió Cristo a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. No es una libertad sin restricciones. No se puede acceder a Dios por el camino que a nosotros nos parece. Es el único camino que nos abrió la persona del Señor Jesucristo a través de su sacrificio. La religión no nos lleva a Dios. Cristo nos lleva a Dios.
a través de su muerte. Pero entonces, una vez que nosotros hemos aceptado las prerrogativas divinas para tener acceso a Dios, y ahora sí, una vez que pasamos por la cruz, aceptamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, ahora tenemos libertad de acceso a Dios. Pero atención, hay otras cosas que debemos considerar, porque no se trata de acceder a Dios también como se nos da la gana. Tenemos libertad, pero todavía esa libertad tiene restricciones. Así que tenemos una restricción para entrar a la presencia de Dios. Tenemos que pasar por la cruz, pero entonces una vez que pasamos al otro lado de la cruz, todavía hay condiciones que debemos considerar los que somos ahora hijos de Dios. Y es un serio problema y es ofensivo entrar a la presencia santa y justa de Dios cuando echamos de lado estas prerrogativas que menciona el escritor de Hebreos. Nosotros tenemos que entrar a ese lugar santísimo, dice este hombre, con un corazón sincero. Verso 22, acerquémonos, dice este hombre, pero observa lo que sigue, acerquémonos con corazón sincero. No se trata de tener dentro de nuestro corazón cosas que no son claras. No se trata de decir yo creo en Jesucristo. Se trata de haber sido honestos en nuestra profesión de fe. ¿Es honesto el cristianismo de hoy? ¿Somos honestos nosotros con Dios? Cuando hablamos de tener experiencias de Dios y con Dios, ¿somos honestos? ¿O estamos tratando de impresionar a los demás? Vivimos en una época en que la gente trata de impresionar al ojo de la otra persona o el oído de la otra persona. Damos testimonios delante de las congregaciones de lo que Dios hizo en nuestras vidas, pero en lugar de estar hablando en nuestro testimonio acerca de Dios y su obra, estamos hablando de nosotros. Simplemente estamos usando a Dios y su obra para que la gente nos mire a nosotros y nos den el aplauso a nosotros. Los pastores, cuando predican y cuando usan una retórica de altura, y algunos usan una elocuencia tremenda, ¿lo hacen para hablar de Dios e impresionar a la gente con la gloria de Dios? ¿O simplemente para atraer la atención de la audiencia hacia ellos mismos y puedan decir qué gran predicador que es este? No podemos acercarnos a Dios si no tienes un corazón sincero. El escritor nos pone una restricción, aun cuando ya hemos entonces experimentado a Cristo Jesús. No quiere decir que Dios nos va a mandar al infierno, quiere decir que Dios espera una conducta cambiada, algo que dé evidencias de que somos personas cambiadas, que hemos nacido de nuevo, que somos personas con libre acceso a la presencia de Dios. La segunda cosa tiene que ser experimentar una fe certera. Dice, en plena certidumbre de fe. Es decir, que tenemos una absoluta convicción y credulidad de lo que Dios hace por nosotros, lo que hizo en la cruz y lo que está haciendo por nosotros. Hoy el asunto de la fe deja mucho que desear. Ustedes siguen leyendo, el próximo capítulo va a tratar de explicar este tema de la fe. Y en el capítulo 10 este hombre termina diciendo, nosotros lo que decimos, hemos experimentado a Cristo, dice, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que empujan. Dice, de los que tienen fe para preservación del alma. Parece mentira que el escritor tenga que aclarar esto, porque hay personas que dicen que han experimentado la fe salvífica, pero resulta que luego se apartan, se van para atrás. Y entonces este hombre en el capítulo 11 va a tratar de aclarar, de explicar a qué se refiere cuando usa la palabra fe en el libro de Hebreos. Y tenemos entonces esa famosa definición en el versículo 1, después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Este hombre está indicándonos entonces que nuestra fe tiene que ser una fe certera. ¿Certera de qué? Bueno, este hombre nos está diciendo en el verso 11 del capítulo 11, verso 1, certeza de lo que nosotros estamos esperando. ¿Cómo puede ser que haya creyentes que no están todavía claros en lo que está esperando? No tenemos certeza de qué es lo que Dios va a hacer.
Es más, muchas veces tenemos un cristianismo que no está esperando con certeza lo porvenir, sino que más bien quiere experimentar y vivir lo presente. En la actualidad, lo he dicho muchas veces, este fenómeno del evangelio de la prosperidad es letal para el desarrollo de una fe certera en lo porvenir, porque lo que hace simplemente es centrar nuestra atención en el presente, en el ahora, conceptos que pertenecían al Antiguo Testamento en cierto sentido, porque es cierto, Dios le dijo al pueblo de Israel cuando los metía en la tierra prometida que si se portaban bien ellos iban a ser prosperados, pero en definitiva todas esas profecías, todas esas declaraciones del Antiguo Testamento, si las miramos con cuidado, también ponían su ojo en lo porvenir. Todas estas profecías apuntaban a Cristo y luego al establecimiento del reino de Dios y su gloria. Todo mira hacia adelante, no a la hora. Estamos de paso. Eso es lo que nos dice la Escritura, el Nuevo Testamento. Pero resulta que no tenemos certeza en nuestra fe cristiana. Y es por eso que dudamos, es por eso que cavilamos en nuestro andar, y es por eso que muchas veces pretendemos entrar o tener acceso a la presencia de Dios con una vida que no está segura. Número 3, una transparencia interior. Verso 22 dice: purificados los corazones de mala conciencia. Nota que interesante, porque habla de un corazón que es honesto, que es sincero, y luego un corazón puro. Otra vez, purificados de mala conciencia, de aquello que nos acusa, de aquello que, un corazón que tiene una cantidad de telas arañas ahí adentro, de cosas, de tinieblas, de oscuridad, de cosas siniestras. La regeneración lo que produce es un cambio en la vida del creyente. No se trata de buscar experiencias espirituales o religiosas. Lo que el cristiano tiene que buscar con anhelo es el poder ser cada día transformado. La experiencia que nosotros debemos buscar en el Señor es de dejar los hábitos viejos y vestirnos del hombre nuevo. De experimentar cada día la obra de Dios en el Espíritu. No te pongas a buscar experiencias místicas. Simplemente sé lo que Dios quiere que seas. Si entras en oración, hazlo. Ora a Dios. No esperes sentir un cosquilleo en el cuerpo, un rayo que te parta por el medio o una voz tronante del cielo. Lo que tenemos que buscar es ese acto de comunión íntima con Dios. Conversa con tu Dios. Desafortunadamente, en lugar de buscar a Dios, lo que estamos buscando es la experiencia. Y eso nos muestra que no somos transparentes en el interior. Tenemos que tener una vida interior genuina, un corazón transformado, y el único que puede transformar ese corazón es Dios. Y es la única manera de tener libertad y acceso a su presencia. Y número 4, verso 22, una conducta exterior. Porque dice este hombre, y lavado los cuerpos con agua pura. Los sacerdotes, antes de entrar a ministrar en el santuario, tenían que lavarse fuera. Representaba el acto de purificarse. Toda la suciedad que había afuera en el cuerpo tenía que sacarse. Está hablando de nuestra conducta, nuestra vida regenerada. El apóstol Pablo, escribiendo a Tito en el capítulo 3, verso 5, que nos dice que Cristo nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Así que tenemos entonces esta figura a través de la cual se nos ha lavado, se nos ha purificado. Por lo tanto, ahora nuestra conducta, nuestra manera de caminar, manifiesta la realidad o la experiencia de esa transformación en nosotros. Y cuando accedemos a Dios, entonces Dios ve venir a través de ese velo que es la carne del cuerpo de Cristo, ve venir a un hijo transformado, a un sacerdote, a una persona que ha sido cambiada, ha sido transformada por el poder de Dios mismo, a través del Espíritu Santo. Por eso dice el verso 23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza.
Es decir, que no sea nuestra profesión de fe cristiana un asunto de sube y baja. Hoy estamos bien porque he experimentado algo acerca de Dios, tuve una experiencia mística, pero luego cuando pasó eso, entonces estamos por allá abajo. No. ¿Cuál es la profesión de nuestra esperanza que menciona el escritor en el verso 23? Bueno, que Cristo es nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestro Salvador, nuestro único acceso a Dios. Por lo tanto, y ya vamos terminando, mientras vamos a la patria celestial, dice este hombre, considerémonos mientras tanto unos a otros. Verso 24. Y nos dice cuál es el propósito de esto. De tal forma que ahora podamos animarnos, ¿no es cierto?, a practicar el amor como cristianos. Dios ya ejercitó el amor hacia nosotros, no mereciendo su gracia, Dios envió a Cristo a morir por nosotros. Juan lo dice claramente en el capítulo 3 de su Evangelio, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas o tenga vida eterna. Entonces, lo que se espera ahora es que nosotros, habiendo experimentado ese amor de Dios, comencemos a practicar el amor y estimularnos unos a otros al amor, a amarnos. Y que podamos enseñarle a una persona a amar a través del ejemplo. A veces lo que se hace en la iglesia o dentro de la iglesia no es el ejercitar o considerarnos para estimularnos a amar, sino estimularnos el partidismo, los pleitos, las divisiones y una cantidad de cosas que está haciendo tanto daño al testimonio de la iglesia del siglo XXI. Acceso a Dios implica que tenemos acceso los unos a los otros. Pablo en Efesios dice que hemos sido reconciliados con Dios y que en Cristo Jesús el muro de división entre los hombres se vino abajo. Y el capítulo 5 dice que tenemos que andar en amor como Cristo nos amó a nosotros, o Dios nos amó en Cristo Jesús. Y para poder ejercitarnos en ese hábito de estimularnos unos a otros, dice, no debemos dejar de congregarnos. Versículo 25, dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor, no dejando de congregarnos, como algunos han tomado el hábito de hacerlo. Por eso dice, como algunos tienen por costumbre. Fíjese qué interesante, para venir a la iglesia hay que habituarse. Tenemos que hacer de esa práctica una costumbre. Ahora, ya hemos hablado que si vamos a la iglesia por el mero hecho de mantener una costumbre, vamos mal, ¿se acuerdan? Lo hemos visto eso. David, en el Salmo 27, dice, yo si hay una sola cosa pido, una cosa busco, y es estar todos los días en la casa de Jehová para inquirir, para apreciar la hermosura de Dios. Nos abre el corazón David. Si una persona va a la iglesia porque está obligado a ir a la iglesia, eso no tiene ningún mérito en cuanto a la adoración se refiere. Dejamos de congregarnos porque el Espíritu nos impele a nosotros a buscar eso, a tener la comunión con el otro. Hoy día mucha gente se queda en la casa mirando videos o en la televisión, predicadores, pero ¿qué relación puedo tener yo con un hermano cuando estoy en casa escuchando una predicación por internet? ¿De qué manera puedo yo estimular a un hermano o ser yo estimulado en este derrotero de la fe si no tengo comunión con él? Cuando vamos al Antiguo Testamento, el lugar santo tenía una serie de unos mobiliarios y hacia la derecha se ponía una mesa con panes. Había 12 panes que se colocaban allí. Y lo que representaban esos muebles, en especial este de los panes, es la comunión que puede experimentar una persona con Dios. El pan era el alimento común del pueblo. Y todos los días se ponía pan nuevo, pan caliente en ese lugar. No enmohecido, sino todos los días se cambiaba, se preparaba la mesa donde el pueblo a través de estos sacerdotes se presentaba y tenía íntima comunión en la mesa. Nosotros ahora tenemos acceso a Dios y tenemos esa íntima comunión, pero nos sentamos a la mesa no solo con Dios en la punta, sino con todos los hijos de Dios que han sido redimidos por la sangre de Cristo y compartimos comunión los unos a los otros y nos estimulamos a esa comunión. Pero tenemos que estar ahí. El pueblo se tiene que congregar. Tú no puedes experimentar esa realidad espiritual si no tienes relación y comunión con tus hermanos.
Todos somos hermanos, todos somos hijos del mismo Dios. Y por eso ahora tenemos acceso libre a su presencia para experimentar su gracia y su amor con Él. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, verso 22, acerquémonos. Acceso a Dios es el título de la serie. La Biblia nos dice, nos invita a que nos acerquemos a Dios. Y nos invita a que nos acerquemos a Dios porque hay acceso a su presencia. Es un acceso restringido, sí. Restringido por el pecado, y tenemos entonces que buscar, o mejor dicho, ser buscados por Dios. Y a través de Cristo Jesús, entonces tener ese acceso a su presencia. Y Dios nos invita a acercarnos a ese lugar para que nos quedemos en ese lugar. Y que podamos entonces sí tener la experiencia de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y no necesitamos señales externas para que se nos convenza de eso. Porque cuando esperamos señales o experiencias espirituales o religiosas que nos certifiquen que tenemos la presencia o estamos en la presencia de Dios, estamos poniendo en duda lo que Dios nos está diciendo en su palabra. Que si nosotros venimos a la cruz, experimentaremos la presencia misma de Dios en nuestras vidas. Si nosotros queremos una experiencia espiritual o religiosa, tenemos que seguir el consejo de la palabra de Dios y creer con una fe incólume que lo que dice Dios es. Y que si nosotros hemos pasado por la cruz y aceptado el sacrificio de Cristo, Dios abre el acceso a su presencia y la podemos disfrutar en una forma real, en una forma existencial, en una forma continua. Y luego, por supuesto, vivir nuestras vidas cristianas acorde a cómo nos aconseja este caballero en las partes finales de este pasaje. Hermano querido, después del servicio nos van a invitar a comer unos canelones. Y probablemente estén muy ricos los canelones y te vayas a casa. Pero dime una cosa, ¿vas a aceptar la invitación a comer esos canelones y vas a rechazar la invitación que te hace Dios de acercarte a Él? Te puedo asegurar que esos canelones no te van a satisfacer en la forma en que te satisface Dios. Y la única manera de que puedas tener esa satisfacción es a través de su Hijo Jesucristo. Y entonces Dios te ofrece la puerta abierta, el velo abierto para que puedas entrar a su bendita presencia y experimentar la gloria, la belleza de Dios, tal como la experimentaba David cuando deseoso buscaba ir al templo todos los días para inquirir y explorar la hermosura de nuestro amante y poderoso Dios. Recuerda entonces, mi querido hermano, disfruta a tu Dios, entra a su presencia, y si todavía no lo has hecho, ve a Jesucristo, acepta a ese Jesucristo como Salvador y Señor de tu vida, y entonces tienes la libertad de poder entrar a la presencia de Dios con una vida transformada que puede gozar de toda su gloria. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por haber abierto acceso a tu presencia. Y gracias porque es el único acceso, el único camino perfecto, que es la persona de Cristo Jesús. Yo soy el camino, dijiste tú, Señor. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, entrará y hallará pastos. Fueron tus palabras. Gracias, Señor. Gracias por esos pastos. Gracias por esa puerta. Gracias por tu persona, tu sacrificio, por amor a nosotros. Permite ahora que te experimentemos, Señor, conociéndote a través de tu bendita revelación, sintiendo tu presencia en nuestras vidas. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús elevamos la oración. Amén.